Shalom, shalom a todos. Está escrito en Masejet Ta'anit que la fiesta de Shavuot es como Rosh Hashanah, Yom Adin, día de juicio, donde se escribe cuánta Torah tendrá la persona a lo largo de todo el año. En la Gemara está escrito que hay 3 clases de corona. Un Keter de Aarón, de todos los Kohanim, descendientes de Aarón y de Pinjas. Otro Keter de Malhut, que es los descendientes de David Amelech. Y hay también un Keter que es Keter Torah. El Keter de los Kohanim, de la descendencia de Aarón, y el Keter de la descendencia de David Amelech, de Malhut, es vía herencia. Pero el Keter Torah no es vía herencia. Como está escrito en Teilim, el temor de Hashem no es algo que se hereda, es algo que se aprende y debe ser instruido, enseñado por los padres a los hijos. La diferencia entre identidad y herencia. Hasta antes de Matan Torah, tanto la identidad como la herencia venían de parte del padre. Pero a partir de Matan Torah, el día 6 de Sivan del año 2448, la identidad fue establecida a través de la madre y la herencia a través del padre. La pregunta es, ¿dónde nace el judaísmo? Abraham Avinu es Gesed y desde Gesed nace Ismael. Isaac Avinu es Geburah y nace Esab. Jacob Avinu fue Tiferet, que es equilibrio, que es la combinación entre Gesed y Geburah, temor, y nació Am Israel. De modo que Am Israel viene de Tiferet, que es Jacob Avinu. Está escrito en Shemot, en el Perek 19, en el Pasuk 3. Dice el Pasuk, Kotomar levei Jacob, betagid libnei Israel. Dios bendito le dijo a Moshe Rabenu, ve y habla primero con las mujeres, Kotomar levei Jacob. Veit hace referencia a las mujeres, ve y habla a las mujeres, y luego con los hombres. Está escrito en Sefer Shemot acerca de Paró, que Dios bendito endureció su corazón. Una de las cosas que identifican los acontecimientos que venían de parte de Shamayim, de parte de Dios bendito, en las Makot, es que a uno le sucedía y a otro no. Si a uno le sucedía y al otro no, es decir, si a uno le salía agua y al otro le salía sangre, es que uno es judío y el otro no era judío. Dice que ningún animal que pertenecía a un judío murió, pero resulta que Paró vio que el animal de un judío sí murió. Y entonces la razón que su corazón se endureció. ¿Pero a qué se refiere? Había una mujer llamada Shlomi Bat Ibrit. Esta mujer fue violada. Está escrito que Moshe Rabenu vio que un misri golpeaba a un yehudí. Entonces Moshe Rabenu se metió y lo defendió y mató al misri. ¿Por qué estaba golpeando al yehudí? Porque el yehudí le fue a reclamar. El yehudí era el esposo de Shlomi Bat Ibrit, porque este egipcio había violado a su mujer. Entonces este hombre egipcio lo estaba golpeando y cuando Moshe Rabenu lo vio, Moshe con un nombre de Dios bendito lo mató. Pero de este hombre egipcio es que Shlomi quedó embarazada y nació un hijo. Y ese hijo fue el que tenía un animal y ese animal fue el que murió. Y entonces cuando Paró vio que ese animal de ese muchacho había muerto, Paró creyó que ese niño era judío. Paró entonces se preguntó, ¿por qué si era judío se murió un animal? La verdad es que el judaísmo hasta Matan Torah estaba definido por el padre, tanto la identidad como la herencia. Pero después de Matan Torah, el judaísmo se define por la mujer, la identidad viene por la mujer y la herencia viene de parte del padre. La pregunta es, ¿por qué murió si el judaísmo se rige según la mamá? Esto fue solo después de Matan Torah, es decir, antes de Matan Torah la identidad era de parte del padre y después de Matan Torah la identidad fue de parte de la mamá. Es decir, esta persona no era judía. Es una costumbre leer en Megillah Ruth. Está escrito que hay 2 fuerzas que se pelean cabalísticamente hablando. Y explica Jajamim acerca de estas 2 fuerzas aquí en el mundo inferior. ¿Cuáles son estas 2 fuerzas que pelean en el mundo inferior? Está explicado acerca de la historia de David Amelech. Un secreto para las mujeres es que es bueno recordar a Ruth. Decir Megillah Ruth es muy importante. La pregunta es ¿por qué es importante decir Megillah Ruth? David desde que nació dijeron que era un mamzer. Ishai, el padre de David, dicen que era un sadik y era una de las personas que murió porque tenía que morir. Y tenían dudas, había un safek. Ishai determina entonces separarse de su mujer y queda su mujer embarazada. Y quería hacerle como Sara, que dio a Agar, a Abraham, que su sirvienta estuviera con él, con Ishai,
Pero la esposa de Ishai cambió el lugar de la sirvienta y ella fue la que durmió con Ishai, con su marido. Al final fue la esposa la que estuvo con Ishai. Los hermanos de David siempre tuvieron safek acerca de David si era mamzer o no era mamzer. Vino Shmuel Anabí, y le dijo a la casa de Ishai que dentro de sus hijos estaba el rey de Israel. Entonces, cuando Ishai hizo pasar uno por uno, Shmuel Anabí se dio cuenta que ninguno de ellos había escogido a Kadosh Baruj Hu como rey. Entonces le preguntó a Ishai si tenía otro hijo. Ishai entonces dijo que tenía uno que estaba en el campo. Shmuel Anabí dijo que no se sentaría a la mesa a comer hasta que lo trajera. Fueron por él. Cuando llegó, está escrito acerca de Shmuel. Dios bendito le había dicho que en la casa de Ishai estaba el rey. De quien salga el cuerno aceite, ese es. A partir de que Shmuel Anabí lo ungió, se supo que David era hijo de Ishai. Cuando David va a pelear contra Goliat, Shaul Amelech le dice que use su armadura. David se la pone, intenta andar con ella y no puede. Y entonces la quita. Shaul Amelech vio un milagro. Cuando a Shaul Amelech le dijeron que Shmuel Anabí había ungido a uno de los hijos de Ishai como rey, también le dijeron que no tenía por qué preocuparse, porque se decía que David era un mamzer, entonces él no podía ser rey de Israel, entonces que no se preocupara. Shaul Amelech, cuando viene David, le entrega su armadura para que vaya a pelear contra Goliat. Y David Amelech, cuando se la puso, dice el pasuk, que intentó andar con ella y no podía andar con ella, entonces se la tuvo que quitar. Pero el pasuk nunca dice que no le quedó. Es decir, Dios bendito hizo un milagro, hizo que la armadura se ajustara a él. Hay cosas en la vida que a la persona no le quedan y Dios bendito hace que le queden. Dios bendito las ajusta a él. Dice el pasuk acerca de Naomi que tenía dos hijos, se llamaban Mahlón y Egilión. Cuando Naomi sale de Israel juntamente con su esposo y con sus hijos, su esposo y sus hijos murieron. Sus hijos casaron con dos mujeres. Naomi le dice a Orpá y a Ruth que se vayan, que no tiene hijos más que dar. Entonces ellas deciden quedarse y después de 3 veces Orpá, dice la Migilá, besó a Naomi y se fue. Ruth se apegó y siguió con ella. Cuando David Amelech va a pelear contra Goliat, David Amelech toma 5 piedras, 5 que se convirtieron en una. Son 5 palabras que se convirtieron en una. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que son las 5 piedras que se convirtió en una. Si tienes emuná, lo puedes hacer. Jajamín dice que los malachim dijeron, ¿cómo lo hizo? Dice la Gemara, que venga el hijo de la del beso y que caiga en la mano del hijo de la que se apegó. Jajamín me explica que David Amelech y Goliat eran primos. Goliat era descendiente de Orpá. Orpá fue la que le dio la vuelta al judaísmo y David Amelech en el Mashiach. Y esas son las 2 fuerzas que pelean, cabalísticamente hablando, en el mundo aquí abajo en el Amasé. Ese fue el sehut que tiene David de matar a Goliat. Que venga la que besó la Torá con la que se apegó a la Torá. Besrat Hashem, que lo que hemos estudiado hoy sea berajá para cada uno de nosotros, que Dios bendito nos dé y aún nos enseña para bien. Baruch Hanay Olam. Amén, amén.